Debido al traslado de tantos soldados, algunos murieron en los cuartos, más los que murieron con el barco que embistió, se habla de que al menos en el Queen Marie hay 55 entidades diferentes. En los siglos XV y del 15 al 17 fueron muy populares las historias pues, que hablaran de barcos fantasmas, ¿no? De marineros que decían que veían barcos espectrales que desaparecían mientras navegaban. Y pues entre estas embarcaciones, que normalmente no tenían capitán o se veían fantasmas en la cubierta, se encuentra el famoso holandés errante. Claro, encontrarse este tipo de barcos en ese lugar porque cazaban cetáceos, ¿no? Entonces, y este tipo de barcos eran comerciantes, más que nada un tipo carguero, ¿no? Entonces, a medida que se encontraban, que se iban encontrando, se iban acercando porque iban a toparse. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Los Monos Bichis. Como siempre, es un verdadero placer traer para ustedes los temas de misterio, de terror, los hoteles embrujados, las canciones malditas, y el día de hoy traemos un tema para navegar en el océano. Vamos a hablar de... In the Navy, ¿no? No, eso. Vamos a hablar de los barcos aterradores, embrujados, las maldiciones de los barcos. Misteriosos Los barcos misteriosos. del terror. Aterradores. Del terror a aterradores. ¡Ay, Muy- aterradora! ¡Déjame en paz! Aterradores como- terroríficos. Y bueno, como siempre, es un verdadero placer compartir los micrófonos y las cámaras con mis hermanos Rising. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí listos para zarpar, para izar las velas. Para que te trepes a la... No, eso no. Ok. Palo más alto. Ya está, ya Bishop, está. ¿cómo estás? Pues aquí bien ilusionado con el tema, la verdad, de pasarles toda la información de lo que investigué. Súper temazo que traigo. Ok, Espero que les Ah, bueno. guste. muy bien. Estamos a la expectativa a ver qué tan bueno es el tema. Y bueno, para los que nos están viendo por primera vez y que han seguido el canal, bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, como Los Monos Bichis. Estamos en Spotify, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como Los Monos Bichis 07, pero también nos encuentran en Facebook como, Los monos bichis. y en Instagram como Los monos bichis marinos perdidos. Mario Perdió. Muy bien. Ok, bueno, dicho esto, vamos a iniciar con las historias del día de hoy. Y voy a empezar yo con un barco inglés, el famoso Queen Mary, un barco que se construyó, o se empezó a construir en 1930 aproximadamente, y el cual ha tenido más de 1000 viajes transoceánicos. O sea, cruzó el Atlántico en más de 1000 ocasiones. ¿Ok? Este barco fue construido inicialmente, pues, como un barco de lujo, muy al estilo del Titanic, ¿no? Incluso se decía que era más potente que el mismo Titanic. Pero por situaciones del destino terminó teniendo un uso, pues, para el cual no fue diseñado, ¿no? Y que se cree que hasta o sea, es causante, este giro que tuvo el barco, es el causante de lo que hasta el día de hoy, pues lo hace estar repleto de fantasmas, espíritus y entidades paranormales. Su nombre lo tomaron de la reina de Inglaterra, que era la monarca de ese tiempo, Marie, y en 1936 pudo hacer su primer viaje cruzando el Atlántico. Todo un océano de posible. Los más viejos Ven a sabrán mi de... casa No, esta es... nave. Ah, no, 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 no. Entonces del banco. los más viejos se acordarán. Julio Sí. César Chávez y su patrocinador. Pero bueno, eh, en este barco pues se transportaba la realeza, los famosos, las personas de la aristocracia, o sea,
un barco de dinero, de gente de dinero, ¿no? AMLO. Pero, pues sí, sí, de De- dinero. Pues sí. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pues se tomó la decisión de utilizar este barco para transportar a las tropas aliadas. Por lo que el primer cambio que tuvo fue que lo pintaron de un color grisáceo. Esto generó que le apodaran de una manera muy peculiar como el Grey Ghost, o sea, el fantasma gris, sin pensar que en ese momento, vaya, Se iba a al convertir, final ¿no? se iba a convertir en un barco fantasma, ¿no? Entonces, el Grey Ghost le terminaron apodando, ¿no? Se dice que durante el tiempo que estuvo sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, transportó a más de 800,000 soldados. Obviamente, más de algunos se les petateó ahí. Eso es prácticamente un hecho. Y también que en un día donde estaba haciendo unas maniobras de movimientos, este barco, el Queen Mary, embistió al barco HMS Curacao. Entonces, al embestirlo lo partió por la mitad. Y en ese barco fallecieron más de 300 soldados ingleses después de haber pues, colisionado con el Queen Mary, ¿no? Con un cable de acero que traía el Queen Mary. O sea, Muy normal, güey. Todos los traen, güey. que- Bueno, en aquel entonces, güey, era, se usaba era mucho. normal, sí, sí, era normal. Sí. Total, que en 1967 al barco lo jubilan. Dicen, ya no va a tener más Ya no servicio. vas a matar más gente. Ya. Ya se acabó Ya tu. se acabó, ya se acabó. Y lo vendieron a la ciudad de Long Beach, donde permanece desde entonces anclado y Oh. hasta el día de hoy funge como hotel y museo. Okay. Debido al traslado de tantos soldados, algunos murieron en los cuartos, más los que murieron con el barco que embistió, se habla de que al menos en el Queen Mary hay 55 entidades diferentes que se aparecen distribuidas en las varias zonas del barco. De hecho, dentro del barco se supone que murieron 57 personas. Entonces, pues ahí más o menos va el cálculo, ¿no? Ni más ni menos. Existen varias personas que incluso varios personajes en el banco que incluso han llegado a ser famosos, que son los que se aparecen. Por ejemplo, hay un joven que era un bombero que se llama John Peter, que pues él trabajaba en el barco revisando cuestiones de seguridad, etcétera. Un día, la puerta número 13 del área de calderas la estaba revisando y le cayó encima, lo dejó aplastado por esta puerta y falleció. Muchos han visto a este personaje, John Peter, pasearse por esa zona de las calderas, ¿no? También está en el Salón de la Reina, así se llama, pues un salón muy lujoso dentro del hotel. Se aparece una mujer de aspecto muy bello que al parecer baila y no se, ella no se percata de que hay personas alrededor de ella, ¿no? Ella no nos puede ver a los humanos, vaya. Son muertos que no saben que están muertos. Pues. Exactamente. Y bueno, empleados y visitantes aseguran que les ha tocado ver demasiadas entidades en diferentes zonas del barco. En el área del bar, por ejemplo, se ve un hombre de los años 30 más o menos, con un sombrero y copa, e incluso dicen que ese personaje se llega y se sienta en las mesas a hablar con los comensales. El doctor Después Parnassus. se retira y al final del pasillo se va como si fuera al baño y desaparece. En la guardería que existe se escucha el llanto de un niño, que al parecer es el bebé o era el bebé que falleció después de que su madre dio a luz en el barco. En la zona del aislamiento que tenía este barco, una zona de aislamiento por si en aquellos tiempos, pues ya ves que como no había bombillos, tampoco había medicamentos. Entonces, sí, sí, Todavía.
todavía. O sea, ya hay bombillos, pues. Medicamentos no, ya sé, güey. Ahí viene la megafarmacia. Vamos Ya. poco a poco, vamos poco a poco, güey. Este año es el bueno. Entonces, en la zona de aislamiento, pues, si te enfermabas tú de la peste o algo, pues te llevaban y te aventaban ahí, güey, ¿no? Para que no ¿Ya había contagiaran a más Issste? personas. No había Casi, Issste, neta. no, este tiene mejor nivel que Dinamarca, Ok. Vargo. Ok. Y total, güey, que en esa zona, pues es donde aparecen muchas entidades también. Se dice que incluso hay personas que se aparecen como si estuvieran en la cama. Cuando los intentas voltear a ver, pues ya no están ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no habrá fallecido de enfermedades que las llevaron ahí a esa zona de aislamiento y ahí se quedaron? En las habitaciones que rentan, ha habido huéspedes que dicen que escuchan ruidos, golpes, gritos, y esto lo han reportado, pero pues les dicen, ¿sabes qué? Pues a un lado tuyo no hay nadie. Entonces, es lo que hay. Y está el ¿Sabes a camarote. lo que te metes que cuando vienes aquí? Claro, claro, o sea, no es ningún secreto, ¿no? Está el camarote B340. Ese camarote en algún momento estuvo cerrado completamente al público por la gran actividad paranormal que había en él. ¿Por qué les Hacían pasa, fiesta güey? ahí. ¿Por qué Ahorita, chingados activan ese tipo de cosas? O sea, si ya sabes que ahorita, ya pasa algo, güey. No mames, güey, pinche gente, güey, por un peso, güey, poner la vida de la gente. ahorita ya está abierto de nuevo para las visitas. Y se dice que incluso la habitación incluye una ouija, una bola de Ah, cristal, y un para muerto. y Guía. un paquete de cartas del tarot por si quieres contactar a los entidades que viven ahí, ¿no? Se dice que incluso a mitad de la noche se escuchan pasos dentro de la habitación, ruidos, y algunos huéspedes en su momento salieron corriendo a pedir su reembolso porque les quitaban las sábanas, así tal cual, y al Para que no se pudieran suceder, tapar, porque fíjate, cuando se ajá, tapas ya se sí, acaba sí, la actividad. claro. Y en la cabecera junto a la cama habría un hombre sentado sonriendo macabramente. Eso lo Macario. reportaron unas personas, ¿no? En los huéspedes. Ya le Y quitaron los está huevos. la zona más embrujada que es Ah, es el área de la hombre. piscina de la primera clase, donde mucha gente, a pesar de que la piscina está vacía, han visto gente, escuchado que nadan, que gritan, que Hasta el hablan. agua es fantasma también. Incluso Bueno, bueno, en hay, Monterrey un tiempo el agua fue fantasma también. hay gente que le ha tocado ver que salen huellas mojadas, o sea, del agua de la piscina. O sea, no se ve ninguna persona, pero las huellas van quedando del agua en el piso. Y las cámaras de esta zona han captado pues algunas apariciones en esa zona cuando supuestamente pues no hay nada. Entonces, este es el legendario Queen Marie, que empezó siendo un hotel, perdón, un barco de lujo, terminó siendo un hotel de fantasmas y pues que Y está en medio un barco disponible, de tropas, ¿no? claro, y que está disponible ahorita para ir a visitarlo. Yo creo que es una gran idea ir a conocer el Queen Marie. Oye, Está en pero Long Beach, California, no está tan aquí lejos. está la vuelta. Hay que ir, Chingado, ¿no? hombre. Hay que ir. Y Tengo una rentar el duda, camarote güey. ese, el bueno, El camarote del 340, el ese B340. sí. ¿Cuál es la Y duda? el cuarto de, no, cómo se le llama? Donde, pues el que lo manejan, pues, no me acuerdo cómo se llama. ¿El Donde está timón? el timón, sí, donde está Ajá. el timón, y eso, ¿cómo se Pues llama el cuarto de ese? La cabina, máquinas, ¿no? No, la el cuarto de No, máquina cabina. es abajo. abajo. No sé, Pues no ahí la sé. cabina de mando a la Sí. mierda, así se va a llamar Ajá, ¿qué ahora. De ahora en tiene? adelante todos los pinches barcos tienen cabina de mando, me vale madre. Ok, Ese, pero ¿cuál era la duda? ok, ya se me olvidó, güey. ¿A dónde vas con todo? ¿Todo esto dónde te lleva? Ahí no pasa nada, güey. O sea, porque todos abajo con la perrada así, donde Pues está el en diferentes capitán. zonas, ¿no? A ver, la zona de restaurantes, en diferentes. O sea, yo te resumí los que son como Ajá. más sonados, ¿no? Los más populares. Los más Ah, ok. famosos. Pero A lo dicen que seguro, por pues. todo el barco se aparecen cosas.
Ay, qué bien. Yo digo que deberíamos de ir. Está interesantón, fíjate. Hay que ir, hay que ir. Mm, Ve, hay que ver. Hay que ver, no, Estaría hay que bien. ir. Hay que investigar más a ver si es cierto. Pues, imagínate ir y que no pase nada. ¿Qué va Que a lo aseguren. pasar? Sí, sí, hay que ver, hay que investigar bien, bien y cuáles son las épocas donde más se presentan actividades y eso. Para no ir en esa época. Bueno, ¿En qué época hay más? No, en diciembre. Ah, voy en enero. pues ahí está la historia del Queen Mary. ¿Quién sigue, muchachos? Bueno, podemos irnos un poquito más atrás en el tiempo. Uh, Y es que durante los siglos XV y del 15 al 17 fueron muy populares las historias pues, que hablaran de barcos fantasmas, ¿no? De marineros que decían que veían barcos espectrales que desaparecían mientras navegaban. Y pues entre estas embarcaciones, que normalmente no tenían capitán o se veían fantasmas en la cubierta, se encuentra el famoso holandés errante o el holandés volador, como también se le conoce. Existen varias versiones de la leyenda de este barco. Por ejemplo, una de ellas cuenta que el capitán Van der Decken quería que su barco fuera el más rápido de los mares. O también le dicen el holandés volador, pues porque dicen volador. que es por eso. Marco Y Van Basten. deseando esto, pues este hombre acudió a hacer un pacto con el diablo. Le vendió su alma a cambio de que su barco fuera el más rápido de todos. Te Frandebor, ¿cómo digo, se llamaba? no te digo, el diablo El está bien, capitán Frandebor. güey. Hace negocios por Ingeniero, todos lados. güey. Pues parece que Ingeniero. trabaja en el gobierno, güey, de todo tiene. Ingeniero, diablo. Ahorita le hacemos la maquinaria, no se preocupe. Como un albañil, aquí está el diablo. En los Ahí está barcos, también. si en los carros son caballos de fuerza, en los barcos, ¿qué son? Delfines de Ballenas. fuerza. Caballitos marinos, No, caballitos de mar. ballenas de fuerza, güey. Pulpos de fuerza. El pulpo. Muy Calamares bien. gigantes de fuerza. Krakens. El kraken de fuerza, güey. Bueno, Va a correr, dice, va a navegar a 3 kraken de fuerza. algo así. Pues desde ese momento que hizo este pacto con el diablo, el barco llegaba rápidamente a tierra y consiguió grandes riquezas. Obviamente, pues toda la gente quería pues que ese barco fuera el bueno para llevar las cosas porque pues llegaba en friega, Como ¿no? DHL, pues de aquel entonces Haz era. de cuenta, el FedEx, el DHL Está de feta, aquellos güey. tiempos, ¿no? Ups. No, Redback. definitivamente no. Correos de México. Mex Post. Todavía me deben un Cepomex. paquete, güey, de 2015, güey. Ya va a llegar, güey. Ya va a llegar. Todavía dice en tránsito todavía la guía, ¿no? Está en trayecto, dice. Sí, güey, no manches. Como viene en bicicleta, güey. La tripulación del barco, pues, respetaba y temía a su capitán por el pacto que hizo con el demonio, y con el paso del tiempo los rumores sobre este se extendieron, siendo respetado por muchos marineros. En uno de los viajes se topó con una gran tormenta, y creyéndose invencible, este capitán Van der Decken se continuó su trayecto aferrándose al timón, mientras navegaba y renegaba de Dios y lo desafiaba. Como castigo por sus acciones, entonces él y su tripulación fueron condenados a navegar sin poder detenerse en ninguna costa. Como el Perla Negra. Oye, Es que de hecho, ahorita Es la vamos a hablar ahí historia. algo de Ok, eso, ok. algo Está por bien, ahí, bien. ¿no? Que, La cagué, oye, que la cagué. existe. Ese. qué vengativo el dios, perro. No, Oye, no, pues pues. oye, el otro Es hizo que era del pacto con otro el diablo y bando, todavía se güey. pone, y toda parte se pone al tú por tú. Mira, güey, era de la Ah, oposición, pues, güey. era de la 4. Es que estamos muy mal, no, muy mal. Pero bueno, ok. Otra versión de la leyenda menciona que Van der Decken partió en el holandés errante con su tripulación desde Ámsterdam y iba en dirección a las Indias Orientales. Cuando estaba cerca del Cabo de Buena Esperanza, empezó una fuerte tormenta. Negándose él a retornar, se ató al timón y trató de cruzar la tormenta. Igual mientras navegaba, esta parte nunca falla, que cuando navegaba criticaba a Dios, erigiéndose como más poderoso. Incluso ahí fue al revés, ahí fue en la tormenta fue cuando acudió al
al demonio en esta versión. O sea, primero fue la tormenta, desafía a Dios y acude al demonio, Es que traía pidiendo su padrino. ayuda a cambio de su alma. Y por sus acciones, el holandés errante fue condenado a navegar sin rumbo fijo por toda la eternidad. Y el Además barco, de y yo qué pinche culpa tengo. culpa tengo, Uy, espérate, y la demás gente, el vato se amarró y los pues demás. con toda la tripulación, o sea, A todos navegan los así, amarró y después se amarró y a lo todos, como. todos juntos, desde todos parejos. Además, todo el que viera a Van der Decken moriría. A la Su única, madre. su única compañía sería un pequeño demonio. Está Y como la además de estas, Wendy, traía palanca. ¿cómo ves esas cosas? Güey, es un chiste que lo vi. Como el del Ah, café. bueno. No sabes ni quién es Wendy, ¿verdad? Pero Vale, vale. No tenía derecho. además de estas versiones, se comentó que el barco logró cruzar la dura tormenta, venciendo al dios del cual Van der Decken renegaba. Siguieron su rumbo y el camino de regreso no presentó ningún inconveniente. Sin embargo, una noche, mientras dormía el capitán, un ente divino lo condenó a navegar sin rumbo por toda la eternidad, sin comida ni bebida. Al amanecer del siguiente día, la tripulación avisó el puerto, pero nunca pudieron llegar. El barco se movía, sin embargo, no se acercaba hasta el puerto, por lo que asustados los marineros empezaron a saltar del navío, muriendo ahogados. Entonces entendió su condena el capitán y con los años la tripulación fue muriendo y la leyenda se extendió. O sea, cada que veían un puerto, por más que se querían acercar, nunca llegaban al puerto. Estaban condenados a nunca tocar puerto. Pero ¿sabes Hay qué creo? algunas que Que ya estaban muertos, güey. Como el de sexto sentido, güey. y Y seguían se chambeando. aventaban y pues regresaban otra vez al barco, güey. Y pues hay incluso una versión también que dice que sí pueden llegar a tierra, pero una vez cada 7 años también, que dice que es la única vez que puede tocar tierra el holandés errante. Para Ya que estirar es los algo. pies. ¿Mm? Para estirar los pies. Sí, pues para descansar un rato, caminar tantito. Se dice que la historia del holandés errante está ligada, pues, históricamente, vaya, a diferentes marineros que existieron en la vida real, como Bernard Forke, capitán de la flota holandesa que se dirigiera a las Indias Orientales y que se cree que su vida es la base también de la novela El barco fantasma de Frederick Marryat, Te A en la dije. la cual se relata la película. historia de la embarcación Del condenada a cable. navegar sin poder detenerse. O sea, de hecho, esta novela fue parte de lo que se llevó al mito del holandés errante, no fue de lo que creó ese mito. Según los relatos de marineros, ha dicho que la embarcación la han avistado en diferentes ocasiones, desapareciendo poco tiempo después. En el año de 1881 fue vista por el capitán del Bachante y su tripulación, el cual escribió sobre el avistamiento en el diario del navío. Un fragmento de este aparece en el Basset en Wanderships y menciona lo siguiente. A las 4 de la mañana, el holandés errante se cruzó por delante de nuestra proa. Una extraña luz roja, como de barco fantasma, brillaba por todas partes. El vigía del castillo de proa lo divisó por el lado de babor y el oficial de guardia también lo vio claramente desde el puente, así como el guardamarina, que fue enviado al castillo de proa. Para cuando llegó no podía verse vestigio ni señal alguna de ningún barco, ni cerca ni lejos en el horizonte. Ese es un avistamiento, se supone, real del holandés errante en 1881. Esta leyenda pues se ha mantenido vigente con el paso de los años. Como dijimos, fue representada en el libro El barco fantasma, también en un libro que lleva el mismo nombre que el barco, el holandés errante de 1843, y otro más reciente que se llama Los náufragos del holandés errante, que es del año 2001. Asimismo, también se ha hecho mención y ha aparecido este barco en películas tales como Pandora y el holandés errante de 1951 y, como dijo Bishop, en Piratas del Caribe 2, donde se habla del holandés errante. Incluso ha sido usado como referencia en el manga y el anime, como en la serie animada One Piece. Ahí se habla también en el capítulo 525.
Si lo quieren buscar ahí los No seguidores manches. de One Piece. Tengo que ver 524 capítulos No, para no, no, te llegar. vas directo al Ah, 525 ok, si quieres ok. nomás ver sobre el holandés errante. Ok. E incluso en Bob Esponja hay un personaje recurrente que es precisamente un capitán fantasma que se llama el holandés El holandés errante. ser. Ese personaje que sale muy seguido en la serie animada. Y también, pues, tiene su musical, su ópera, la cual Óramela. fue compuesta en 1843 por el compositor alemán Richard Wagner. Ahí lo Y quieren buscar, ahí existe esa ópera, se llama The Flying Dutchman, el holandés errante. Y pues es la historia de este barco, que es uno de los barcos fantasmas más famosos de todos los tiempos y que sigue todavía llamando la atención de mucha gente y haciendo aparición, como hemos dicho, en diferentes medios, la leyenda de este barco. Y salen también en el Age of Empires. Ah, sí, no me acuerdo. También sale, me imagino que sí. Sí. Y es que ese es uno de los más reconocidos, pues sin duda, por esa leyenda de la maldición, ¿no? Por haber hecho un pacto con el diablo. Ok, muy bien. Pues ahí está el holandés errante o el holandés volador. Volador. El holandés volador de Flying Dutch, Marco Van Basten. Muy bien. El, el- el holandés FedEx. Expo, ya dijimos. No, sería de DHL porque ese por aquellos rumbo. No, imagínate. No, pues sí, porque pues Nunca actualmente llega. sí, porque nunca llega, sí es cierto, actualmente sí le queda, nunca llega a su destino. Bishop, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues yo les traigo la terrorífica historia de la leyenda del barco fantasma Octavius. Ok. A ver, Entonces, esto nos remontamos también al siglo XVII. digo que era la época de Este, esos barcos, pues. sí, de hecho te iba a decir que de dónde fue todo el show este, en qué mar, güey, porque pues me imagino que todos de esta época tenían que pasar a fuerzas por el estrecho de Lancaster, güey. Güey, nomás había un solo mar en ese tiempo. Exacto, exacto, El güey. Pacífico no lo conocían, era el Atlántico, del Océano Atlántico nomás. Bueno, pues ahorita que mencionas eso, se dice que uno de los santos griales en la navegación marítima en aquella época era encontrar el llamado Paso del Noroeste. Es una ruta viable que permitiese conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico atravesando el Océano Ártico. Entre las islas que hay en el borde de la costa del norte de Canadá, la cual estaba casi permanentemente bloqueada por el hielo, ¿no? Entonces, esto vino a cambiar todo cuando se abrió el canal de Panamá en 1914. Entonces, pues la única opción para llegar de un océano a otro era pues dar la vuelta por este lugar, ¿no? Que se llamaba Cabo Hornos. Pues toda una temeridad para los marinos, que cuando en algún momento llegaban a cruzar, que eran muy pocos, se conmemoraban colgándose un pendiente circular en la oreja. ¿Cómo para qué? Este, pues era así como que ya lo pasé y me pongo, Ah, ya, ya. como eran Ah, piratas, tenían mucho honor, güey, y no todos se lo colgaban, güey, o sea, Ok. entonces, este, al intentar encontrar el paso, pues implicaba adentrarse en un barco por el estrecho de Lancaster, cuando las condiciones climáticas lo permitiesen. En verano avanzar todo lo posible hasta quedarse en la nieve atrapados en el hielo, en el invierno y esperar el siguiente verano, ¿no? Como se ve aquí a mis espaldas, que eso era muy normal. Se quedaban todo el invierno esperando a que la situación cambiara y pues entre ellos ayudar a picar el hielo y todo ese rollo, entonces llevaban pues sus víveres, ¿no? Hasta donde o A sea, les... picar, a 4 meses picar, se quedaban ahí atorados, Sí, cuatro pues meses eran varados. 30 gentes que andaban picando y a picando ahí, picar, Sin sí pues. nombre se picadero. quedaba.
Se quedaban como coladera. Es que hacía Hacían frío. el baile de los 41, así en Hacía frío, por eso. Así es. Bueno, pues entonces la leyenda comienza el 11 de octubre de 1775. Un buque ballenero estaba cazando cetáceos comandado por el capitán Alex Warren. Esto al oeste de Groenlandia. Entonces, mientras estaban ellos viendo a lo largo ¿cómo le llamaban? Los catalejos. Catalejo, Ajá. Catalejo. Entonces, alcanzaron a divisar unas velas que estaban, Estaban atrás de... prendidas. No, 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 era otro tipo de velas, Ah, las velas de barco. velas de barco, sí es. Entonces, se Y veían qué buena a vista, espaldas. dije. No, 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 pues Sí, por para la pinches vela catalejos, güey, o sea, Pues mira, de lejos, manera, catalejos. va a ver la pinche vela el Sirio Pascual, pues está cabrón. Total que lo divisaron y empezó a gritar, ¿no? El típico que estaba en la canasta echando el grito de, barco a la vista, barco a la vista. Entonces, al momento de salir todos, ven y checan y empiezan a divisar que es un barco que tiene 3 mástiles. Mm. Entonces, pues ya empiezan a ver que estos 3 palos, al verlos en el barco, pues era inusual, ya que esa era una Ah, zona de balleneros. con razón lo de la eh, picadera. no, pues era un desmadre, güey, había picos, palos por todos lados, pues era un degenere. Total El que barco de los locos. el crucero de las locas en aquel de 1775 por Bennett. Entonces, no, son libros nuevos que van saliendo, ¿no? Ahora con esto de la 4T. Pero pues era muy raro encontrarse este tipo de barcos en ese lugar porque cazaban cetáceos, ¿no? Entonces, y este tipo de barcos eran comerciantes, más que nada tipo carguero, ¿no? Ujú. Entonces, a medida que se encontraban, que se iban encontrando, se iban acercando porque iban a toparse, pues cuando ya estaban más cerca, el capitán les dice, hey, señores, a ver, necesito 8 personas para subir al barco y pues ver qué onda, ¿no? ¿Qué hay? A lo cual ninguno dio un paso al frente, ya que en aquella época eran personas muy bragadas, muy valientes, pero muy supersticiosas. Cabe mencionar. Total que el señor Como todo buen Warren, marinero. sí, ¿Cuántos marineros son supersticiosos? como todo buen capitán socialista, dijo, ustedes van y se acabó. Entonces los suben a un Usó el barquito, dedazo. sí, y duraron 2 años en campaña. Y, bueno, total que se suben a un barquito y van, ¿no? Entonces a medio camino le dice, capitán, ¿sabe qué? Me estoy dando cuenta que el barco, pues no tiene bombillos, o sea, no hay luces, se ve bien Se ve muy oscuro, vapuleados. muy tétrico. Sí. Entonces ya empiezan a ver que se empiezan a acercar, el casco pues está bien deteriorado. Empiezan a gritar pues a la gente así como que, hey, alguien vive o algo, a lo cual pues no tuvieron respuesta, ¿no? Entonces al momento ya de acercarse, cuando van subiendo, se dan cuenta que las velas pues están todas rasgadas, ya son velas muy viejas, era un crujir de la madera, o sea que no se ven ni cómo estaba parado. Total que al momento de pararse, pues se escuchaba nada más el viento soplar, a excepción del timón que rechinaba cuando Y el pumba. barco pues iba y venía. Entonces, pues ya le dice, ¿sabe qué, capitán? Pues ya vimos que no hay nadie, ya todos están muertos, ¿no? O sea, vámonos. Y ella dice, no, tenemos que investigar por el bien de la Oílo. navegación. Bueno, pues, Y, vámonos. no era pariente tuyo. No, fíjate que no. No es un antepasado tuyo igual de valiente. Entonces, lo que hace el No, pues capitán. mandó a los otros por delante, nomás dijo, vaya. No, no, no. ¿Ya la leíste la historia o qué? Pues, tú dijiste hace rato, güey, acabas de decir. Pues Por empezar, nos resulta, escogió ahí al bravazo. Esto.
Resulta que pues el capitán, siendo una persona tan fina y tan buena, les apunta con la espada y les dice, el que no vaya lo voy a matar. Entonces todos decidieron pues bajar, ¿no? Entonces empiezan a investigar el barco, toman la decisión de bajar y empiezan pues se van a los camarotes, ¿no? Pues para ver qué es lo que se encuentran. Entonces el capitán pues lo hacía también para ver qué había pasado con el barco, pero también qué había quedado, ¿no? De valor, en aquel entonces, porque aparte de ser pues personas, trabajadoras, pues también tenían algo de pirata, ¿no? Entonces aprovechando la situación, pues a ver qué pasó, ¿no? Al momento de tomar en cuenta esto, bueno, hace falta tomar en cuenta algo, que el barco estaba totalmente cubierto por una capa de hielo que lo hacía ver como si fuera de cristal. Entonces, pues no estaba tan fría digamos que como para congelar un barco, no era tanta la temperatura, ¿no? No tan Entonces, bajo. ajá, entonces ya de ahí ellos entran, se van a los camarotes y pues lo que se encuentran, pues a lo largo de la búsqueda, se encuentran a 28 cadáveres congelados, en perfectas condiciones. Y Pero muchas partidos por la veces, mitad con una cuerda de acero. no, fíjate que no, estos estaban enteros, pero lo raro es que había gente que estaba acostada, o sea, tapada, había gente que estaba sentada como si estuviera, leyendo, como si estuviera tratando de prender una pipa. O sea, llevando vida Y normal, pues, pero sí, ajá, y muchas veces, pues, la mayoría de las personas que estaban ahí habían quedado congeladas, petrificadas, pero de pie, como si estuvieran dando algún paso, ¿no? Entonces, pues el cielo se le empezó a hacer raro, empezaron a hablar ellos se empezaba a rumorar de una maldición del barco, pues entonces igual insistían. Total que llegan, dice, él, ¿sabes qué? Vamos ya me está dando miedito, ese capitán dice, mejor a lo que venimos, chicas, va la gente, vamos al camarote del capitán, pues. Entonces, cuando abren el camarote del capitán, pues encuentran una escena un poco triste y terrorífica, ya que encuentran a una señora recostada en la cama con su hijo, como si lo estuviera arropando, pero congelados, ¿no? Del lado derecho de lo que era el camarote, estaba un señor encendiendo una pipa, bueno, tratando de encender una pipa, y en una mesa que tenían estaba el capitán con un libro, y con una pluma como si hubiera estado a punto de anotar algo, pues. Total que dice, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, yo creo que ya vi suficiente. A ver, entrégame todos los papelitos. Le arrebataron de las manos, congeladas del capitán y todo, salieron huyendo en chinga. Ya no les importó nada. Total que ya se subieron y todo. Cuando se suben al barco, pues Ujú. al bote, ¿verdad? Que regresaban a su barco, eh, pues en todo ese tramo, pues no dejó de avanzar el Octavius, ¿no? El Octavius siguió su camino, ellos lo empezaron a avisar que se empezó a ir, se empezó a alejar y empezó a llegar una bruma. Entonces se metió dentro de la bruma y se perdió. Total que cuando ellos ya suben al bote, dice, ok, vamos a revisar qué fue, pues lo que pasó, ¿no? Con este barco. Se dan cuenta que, pues, este barco, según las anotaciones, tenía más de 13 años navegando y que había llegado a China, y en 1761, y ese mismo año había zarpado, pues entonces ya no regresó a su destino. Salió y ya no regresó. Entonces, para poder llegar donde estaba, tenía que haber cruzado este, este paso que les decía yo, que era el paso del noroeste. O sea, lo tuvieron que hacer. Entonces, llegaron a la conclusión de que se le hizo fácil al capitán, dijo, ¿saben qué? Nos la vamos a rifar, se fueron y pues les tocó mal tiempo. De hecho, en ese entonces,
donde se supone que 13 años había pasado, pues fueron como 3 años seguidos de mal tiempo, digamos que de hielo, pues. Ok. Entonces, al parecer duraron 3 años congelados y todo, y ya después por el cambio climático, ya de aquel entonces ya empezaban con el calentamiento global, pues se descongeló todo y se soltó el barco, ¿no? Entonces, con ayuda de del deshielo y en las corrientes, pues el barco siguió avanzando, pues hasta llegar hasta ese punto. Se dieron cuenta que había recorrido más de 1000 kilómetros para poder llegar ahí. Lo extraño es que en tan malas condiciones el barco todavía siguiera en Y se pie. mantuvo a flote. Exacto. Decían ellos que te podría ser como que el hielo había servido como protección, pero a final de cuentas estaban navegando ya tendría que haber pasado por lugares donde no existía, donde no había hielo, pues. O sea, ya era muchísimo tiempo como para mantenerse ahí. Entonces, se dice que eh, para tomar en cuenta de esto que les acabo de decir, dice que hay que hacernos a la idea de que la caída de temperatura más rápida registrada se produjo el 22 de enero de 1943 en Dakota del Sur. A las 9 de la mañana, de estar a 12 grados, bajó a -20 grados. O sea, fue algo súbito. Imagínate, o sea, pero un Ajá, cambio súper drástico de sí, temperatura. ajá. Entonces, puede ser que esto haya pasado, pero pues más extremo, ¿no? Ya en situaciones, en una tormenta o algo, y por eso quedaron de esa manera petrificados. Pero Entonces, tuvo que ser algo, o sea, súper frío y de repente que les cayera de la nada, ¿no? sí, Que no vieran que venía la tormenta contra ellos. No, no sé, está sí, raro. pues es que aquí lo raro es que dice que esto que pasó en Dakota fue el cambio de dirección repentino de una corriente de aire caliente. O sea, como que había un mal tiempo, pero estaba esa corriente de aire caliente y pues los mantenía, ¿no? Entonces, que fue tan drástico el que se quitó la corriente que de repente llegó eso, pues de que bajó. Como la película del día después de mañana, ¿no? Ya es que de repente baja la temperatura, te va viendo y te agarra mal parado. O No sea, le yo sabía que era saben, verdad. no le saben, güey. ¿Por qué Ese era no? un barco de Tesla, güey, se manejaba solo, güey. No le No, pues sí llevaba saben. capitán. Ok. Pues es que por regulaciones tienes que poner ahí uno, pero se mueve solo, güey. Ah, bueno. Sí, no, Fue el pues prototipo. entonces, sí, así es. Pues sorprendió el capitán, ¿verdad? Después de todo esto, pues resulta que encontraron a un tripulante acostado, boca abajo, porque cada vez que la mujer le ponía el cuerno, se daba vuelta, entonces al vato le pusieron el trompo, güey. Ah, no, mentira. Ese trompo mundialmente famoso. Es el trompo holandés errante ese. No, y pues esta es la terrorífica historia de el barco, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo ya. Octavius. El barco fantasma Octavius, que Y no hay todavía maldición, no hay lo siguen muerte. viendo todavía. Pues no sabe realmente qué pasó, pues estaban todos congelados y el barco Sí, pues, navegando solo. de hecho, se dice que llegaron al Caribe y con el calor se descongelaron, vivieron todos felices para siempre y llegaron y se quedaron. Se hicieron Ahí, cubanos, güey. ahí está el barco todavía atracado en el muelle. Hicieron museo, güey. Le pusieron Queen Marine, un desmadre. Muy bien, pues ahí está la última historia del día de hoy de los barcos embrujados. Cuéntenos en la caja de comentarios cuál les pareció el más aterrador, el más interesante, etcétera, etcétera. Eso. Y bueno, Raislen, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Esperemos que les hayan gustado estas historias en alta mar, para que vean que los monos bichis en todos estamos, o sea, no nos encerramos en una sola cosa, ¿no? Hasta el mar nos hemos hecho. Entre el estrecho de Bering Así andamos. es. Hay cada quien. Bishop, muchas gracias.
No, pues una disculpa, la verdad, por esperando que no les haga tanto miedo. Ojalá y puedan dormir si lo ven en la noche, por la investigación que hice. Y, y pues igual, ¿no? Lo hacemos con mucho cariño. Y pues denle like, sigan la campanita. No, mentira, ese es otro canal. No, sí, 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 pero no hay No, sí, que- sí, nosotros también, por favor. Vean el segundo video de los hoteles, por favor. Sí, échenos la mano. Sí, porque YouTube no lo están moviendo. Entonces vayan a verlo ustedes. Ok. Bueno, pues ahí están las historias de los barcos embrujados. Recuerden suscribirse al canal, darle click a la campanita, darle like al video, comentarlo, compartirlo y todas estas cosas que nos ayudan a llegar a un público más amplio. Se los agradeceríamos muchísimo. Yo soy Reaper, nosotros somos los Monos Bichis y nos vemos en el próximo Navío Fantasma.